seguro militar, que es COSMIL, están haciendo fila, ¿no ve? Sentados allá afuera o al hospital de clínicas, lo mismo en silla de ruedas, sentados que esperando, digamos, su turno o esperando a alguien que se ofrezca que le va. La que me toca a mí dar la teórica de hoy es sobre la excreción renal, ¿ya? Si ustedes han leído un poquito de excreción renal, en el libro de Silverton es una hoja y es más imágenes. Y en realidad no estoy tan de acuerdo con eso. Deberíamos un poquito más profundizar y saber, ¿ve? Yo voy a hablarles solamente sobre ese tema, a lo que está en su guía de prácticas para evitar problemas, ¿ya? Si es necesario, lo voy a ampliar, si no, no lo voy a hacer. Porque el rote renal es harto. Entonces, para lo cual, vamos a empezar sobre esta diapositiva, que son las funciones generales de los riñones, que esto está también en su libro de Guyton. ¿Ya? La primera función principal de los riñones es excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. Esa es la función fundamental de los riñones. Aparte de eso, ¿qué es lo que más hace? Regulación del equilibrio hídrico electrolítico, regulación de la osmolaridad del líquido corporal y de las concentraciones electrolíticas, regulación de la presión arterial, regulación del equilibrio ácido básico, regulación de la producción de eritrocitos, secreción, metabolismo y excreción de las hormonas, finalmente la gluconeogenia o la gluconeogénesis. ¿Ya? Estas son las funciones fundamentales o principales de los riñones. La principal que cumple los riñones es la primera, excreción de productos metabólicos, desechos y sustancias químicas extrañas, que ahora yo les voy a comentar sobre ese tema algunos aspectos de acuerdo a su cronograma de teóricas, ¿ya? En la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, mucho depende de qué situación estemos hablando, ¿no ve? Si necesita el cuerpo retener líquidos, lo hace los riñones, ¿no ve? Si yo estoy en un proceso de deshidratación, el riñón es la que va a actuar, ¿ya? Para retener más líquidos, ¿ya? Y tendré un producto final, una orina probablemente concentrada o una oliguria, ¿ya? O viceversa, si tengo mayor retención de líquidos o alteración en los electrolitos, por ejemplo, hablo de sodio principalmente, que es un ion osmóticamente activo, ¿no ve? Significa que jala más líquido. Si yo tengo mayor concentración de sodio en los capilares glomerulares o en los túbulos, ya, esto va a retener más líquido y por lo tanto lo voy a tener una orina concentrada, oliguria también. Entonces, o viceversa, ¿no? Entonces, eso es la que hace los riñones. Entonces, en una patología de desequilibrio hidroelectrolítico, fundamental, ¿quién es? Los riñones. Por eso, en un paciente pediátrico, un paciente que esté deshidratándose, pacientes con quemaduras de más grandes áreas de superficie corporal, ¿qué es lo que pasa? Pacientes que se someten a cirugías, pacientes que sufren hemorragias externas con pérdida de volumen sanguíneo, ¿qué es lo que pasa? Están perdiendo líquido, ¿ya? Y como ustedes saben, los riñones reciben el 20% más o menos, ¿ya? Del gasto cardíaco. Entonces, de todo el flujo sanguíneo. Y si imagínate que ese paciente pierde líquido en una cirugía, pierde sangre en una cirugía, etcétera, o por algún traumatismo externo, herida abierta, qué sé yo, esa cantidad de sangre ya no va a llegar hacia los riñones. Y la perfusión tisular a nivel de las nefronas o las células tubulares va a ser mínima. Y
¿Eso quién me va a orientar? La presión arterial media es la que me va a orientar si está perfundiéndose bien, ¿no ve? Los nutrientes, el oxígeno ya hacia las células. Ya sabemos sacar cómo, ¿no ves? Se saca la presión arterial media. Entonces, estas células tubulares, por ejemplo, al no recibir una adecuada cantidad de nutrientes, oxígeno, etcétera, ¿qué es lo que hace? Se produce una necrosis. Van muriéndose esto. Primero será una hipoxia, luego será una necrosis, así sucesivamente, ¿no? Isquemia, así. Y es una complicación bien común de todas esas situaciones patológicas que les he dicho: deshidratación, diarrea, cirugías, quemaduras, hemorragias, una necrosis tubular aguda, o una famosa NTA. Esa es la primera complicación que se produce a nivel de los riñones. Si nosotros no revertimos esta situación reponiendo líquidos y electrolitos, paciente llega a la siguiente fase, que es la insuficiencia renal aguda. Y aún todavía se puede revertir hasta este momento, hasta esta etapa. Si no revertimos esta situación, pasa a una falla renal inmediatamente estos pacientes, ni siquiera a una insuficiencia renal crónica, porque se dice crónica porque la evolución de esta situación patológica tiene que ser mayor a 3 meses, pero esto es inmediata, ¿no ve? Entonces pasan directamente a una falla renal. Y el paciente, lamentablemente, a partir de ahí, necesita que tiene que someterse a hemodiálisis. Por eso, ojo, muchachos, desde ahora tienen que meterse la cabeza en situaciones que les he explicado, principalmente, por ejemplo, en los bebés lactantes, ¿no ve? Recién nacidos, lactantes menores, lactantes mayores, preescolares, escolares. Ojo, tenemos que estar atentos. Yo no puedo permitir que ese niño esté vomitando, que esté con diarrea. ¿Ya? Yo tengo que reponer de acuerdo a los planes, ¿no ve? Plan A, plan B, plan C. Si en 1 hora o en media hora no orina ese bebé, ojo, que el riñón está fallando. Entonces, probablemente ese bebé está sufriendo una insuficiencia renal aguda. Si yo, sabiendo como médico, no soluciono y lamentablemente tiene que ese niño o ese bebé internarse en un hospital de siguiente nivel, qué sé yo, o un especialista, que he cometido una negligencia, ¿no? Porque he ocasionado o no he corregido adecuadamente la reposición de líquidos y he ocasionado una insuficiencia renal, ¿vale? Entonces, esas cosas pasan, o sea, hablando solamente de estas funciones, ¿no? No voy a desglosar cada una de las funciones porque es hartísimo hablar, si nos voy a ocupar todas las horas. Anatomía, me voy a saltar. Esto también voy a saltar. Voy a empezar a partir de aquí. Un poquito recordando en anatomía, a ver, en la irrigación. Ustedes saben que la sangre que ingresa hacia los riñones es a través de las arterias renales derechas e izquierdas. Estas se dividen, esto es por anatomía, ¿no ve? En arterias interlobulares que van a dirigirse hacia cada uno de los pirámides, ¿no ve? Y estas interlobulares ya se dividen en arterias arcuatas, ¿no ve? Que están a nivel de las pirámides. Y hasta llegar su división sucesiva hasta llegar a las arteriolas aferentes, o sea, en este caso, eferentes y aferentes, ¿ya? Hasta ahí. A partir de aquí un poquito vamos a profundizar. Entonces, cuando las arteriolas eferentes, ya una de las ramas de las arterias, ya interlobulares o arcuatas, ingresa toma contacto con la nefrona, ya eso es la que ingresa, es una arteriola aferente, ¿no ve? Y la que sale de este ovillo se llama arteriola eferente. Todo el flujo sanguíneo que ingresa a través de la arteria pasa por estos capilares o arteriolas aferentes y eferentes. Esta arteriola aferente llega a un conglomerado de capilares, que es el ovillo glomerular.
ya el ovillo glomerular, donde estas redes están conformadas por capilares fenestradas, ¿no ve? Y al salir de este ovillo nace otra arteriola, que es la arteriola eferente, que va a ir saliendo. Entonces, en esta parte es la que se produce la primera función que hemos dicho, excreción de productos metabólicos, ya de desecho y sustancias químicas extrañas. Esta es la parte más fundamental de la función principal de los riñones. Si en esta área es lo que falla, existe daño, ya se va a producirse lo que se llama insuficiencia renal y existen unidades ya de medida o biomarcadores donde nos va a determinar o nos va a ayudar a determinar si existe falla o no en esta región, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vamos a ir hablando un poco. La conformación, la unión de los vasos sanguíneos renales, en este caso de la arteriola aferente y eferente, más parte de la nefrona, conforma ¿qué? El corpúsculo renal, ¿ve? Que tiene dos polos, un polo vascular, un polo renal, ¿ve? El polo vascular estará conformado por la arteriola aferente que va a ingresar a este glomérulo, ¿no ve? Y otro llega a un ovillo y a partir de ahí sale, que es la arteriola eferente. Ese es el polo vascular. El polo urinario, el polo renal, va a estar conformado por la cápsula de Bowman y el inicio de los túbulos contorneados, en este caso del sistema tubular de los riñones. Eso tiene el corpúsculo renal. Entonces, al ingresar, por ejemplo, el flujo sanguíneo por esta región, pasa a esta región que este ovillo está conformado por diferentes capas, ¿no ve? Y es bien fenestrada, muy permeable, ya donde pasa gran cantidad de líquido del espacio vascular al espacio de Bowman, dependiendo de las presiones que se generan o dependiendo de los mecanismos de regulación del mecanismos de Starling renal, ¿no ve? Entonces, que más adelante les voy a ir comentando, ¿ya? Entonces, vamos a decir que este corpúsculo renal está rodeado por una cápsula de Bowman, ya que tiene también su lado recubierto, por ejemplo, una capa externa que es la parietal, la capa interna que es la visceral, que se continúa, por ejemplo, con los podocitos de este glomérulo renal, ¿ya? Más adelante voy a ir hablando más. Entonces, al producirse, por ejemplo, al pasar el flujo sanguíneo, al entrar por la arteriola aferente, pasa hacia la cápsula de Bowman, inicia el mecanismo llamado formación de la orina, ¿ya? Entonces, para producir la orina, tienen que producirse tres mecanismos o tres procesos básicos. Uno es la filtración glomerular, otro es la reabsorción tubular y la secreción tubular. Falta uno. Estudian, no les voy a decir, porque si no, no lo van a leer ustedes. Si me pregunten el examen 2.4, voy a preguntar. Falta uno aquí, por si acaso. Entonces, el paso 1 para la formación de la orina es a nivel del glomérulo renal, ¿no ve? A través de las arterias aferentes ingresa el flujo sanguíneo renal que transporta sustancias del metabolismo, sustancias extrañas. Ahí hablo, por ejemplo, de medicamentos, por ejemplo, podrían ser toxinas, podrían ser bacterias, etcétera, ¿no ve? Que vienen por aquí y tienen que ingresar a este ovillo y tienen que atravesar la barrera glomerular, ¿no ve? Y hay algunos que no atraviesan y van continuando saliendo a través de la arteria eferente y pasan al sistema, a los capilares peritubulares, que aquí también podrían producirse, o sea, la secreción hacia el sistema tubular renal o continuar hacia la circulación general, ¿no ve? ¿Qué pasa muchas veces con cuál de las sustancias? Con las proteínas, por ejemplo, con ion calcio, por ejemplo, que el ion calcio siempre va unido fuertemente hacia las proteínas y generalmente calcio, por eso no se ve mucho en la orina, ¿no ve? Esos van a pasar directamente, ya, y no van a secretarse, ni siquiera
sí se pueden reabsorberse, pero no secretarse. Entonces, ahora un poquito vamos a profundizar lo que es la primera opción, que es la filtración glomerular, y el resto es muchas horas nos tomaría hablar. Principios de formación de orina. Existen mecanismos, en este caso, hipotéticos, ya donde que en su libro dice hipotéticamente, pero sí se han comprobado, ¿ya? Hay sustancias, por ejemplo, que al llegar por la arteriola aferente, pueden pasar directamente, como les decía, ¿no ve? Continuar por las arteriolas, ¿ya? Y retornar hacia el sistema general, ¿no ve? Sistema general. Por ejemplo típico en aquí que lo ponen es la creatinina. Obviamente, ¿no ve? La creatinina es un metabolismo ya de las sustancias, en este caso de la fosfacreatina, ¿no ve? La fosfacreatina se metaboliza, llega a la creatinina. Entonces, esta creatinina puede que pase la filtración glomerular, filtrado glomerular, y esté en el sistema tubular y aparezca en la orina, ¿no ve? En la orina. O si no, continúe a través del sistema vascular y vaya circulando por la circulación general. Eso es lo normal, por ejemplo, en la creatinina. Ese es un mecanismo por el que las sustancias pueden pasar. El siguiente mecanismo, por ejemplo, es una reabsorción, por ejemplo, parcial. Significa que ingresa a través de las arterias aferentes, pueden ser filtrados y también pueden no ser filtrados y continuar por el sistema vascular, pero a nivel del sistema tubular pueden ser reabsorbidos. Ejemplo típico de estos son los electrolitos, obviamente, ¿no ves? Son los electrolitos. Ya ahí está el agua también, ¿no ve? Que pueden ser reabsorbidos o para retener o para eliminar, ¿no ve? Entonces, es un ejemplo típico de esos. Otro mecanismo, filtración de reabsorción completa, significa que ingresan, pero son filtrados, pero al pasar al sistema tubular no aparecen en la orina de ninguna manera, de ninguna circunstancia, sino que tienen que ser reabsorbidos en su totalidad hacia el sistema circulatorio, en este caso hacia el sistema o los capilares peritubulares, y así retornar hacia el sistema circulatorio o la circulación general o sistémica. Ejemplo típico de estos, aminoácidos, la glucosa, por ejemplo, ¿no? Les decía, pueden escapar, por ejemplo, dependiendo del diámetro de las proteínas, el filtrado glomerular pueden atravesar, pero no pueden aparecer en la orina y son reabsorbidos, porque los aminoácidos y la glucosa son sustancias vitales para nuestro cuerpo, ¿no ve? Para el metabolismo, para la síntesis, etcétera. Entonces, el cuerpo es bien inteligente y no lo desaprovecha y lo reabsorbe en su totalidad. El otro mecanismo es que se produce la filtración, pero se secreta casi todo. Ya, esto hablamos, por ejemplo, ácidos orgánicos y las bases, ¿no ve? Que aparecen en la orina casi en su totalidad. Ya, a través de este último mecanismo es la que, por ejemplo, se ha determinado la depuración o el aclaramiento o el clarence de las sustancias, ¿ya? Y también la estimación del tasa de filtración glomerular. ¿No ve que más adelante les voy a comentar? Justamente me toca eso, dar las teóricas. No lo veo interesante, no lo veo apropiado, pero tengo que darles, ¿ya? Eso, entonces, para la formación de orina les decía que se producen 4 mecanismos, ¿no ve? Uno es la filtración glomerular, 2 es la reabsorción y otro es la secreción. Falta uno, no les voy a decir, ¿ya? Eso. Entonces, para la filtración del plasma sanguíneo que está aquí en el polo vascular, pasar a ser ultrafiltrado, ya hacia el cápsula Bowman, pasa a través de una barrera, ¿no ve? Que es la barrera glomerular, ¿no ve? Entonces, esta barrera, por ejemplo, está conformada por tres cosas fundamentales. Uno, que son los capilares, ¿no? Los capilares, células endoteliales
del glomérulo. En este caso voy a hablar, por ejemplo, la que ha ingresado los arteriolos aferentes y eferentes. En este ovillo estamos hablando. Ya, estos capilares, células endoteliales de este capilar, tiene fenestraciones, grandes fenestraciones, que se llaman o son como en forma de poros, ¿no? Esto les da, por ejemplo, que salga gran cantidad de líquido ya hacia el espacio de Bowman, hacia el espacio de Bowman. Pero sin embargo, estas cápsulas, bueno, aquí mencionaremos que el filtrado glomerular está conformado por tres cosas, ¿no? Uno que son las células endoteliales del glomérulo, la lámina basal y la membrana de la hendidura, en este caso de los podocitos. Son tres cosas, ¿no? Aquí está la capa interna de la célula endotelial, la lámina basal y los podocitos, que es esta, ¿ya? A ver, algunas características. El endotelio, por ejemplo, tiene fenestraciones, les decía, ¿no ve? Poros a través de cual se produce el filtración o paso de sustancias del plasma hacia el espacio de Bowman. Esto tiene tamaños adecuados, si pueden pasar o no algunas sustancias. Además, el endotelio, el poro de las fenestraciones, tiene sustancias, en este caso, glucoproteínas o proteoglucanos con cargas negativas o proteínas con cargas negativas que van a repeler, por ejemplo, sustancias con cargas negativas. Ejemplo de eso son las proteínas, por ejemplo, ¿no? Que no pueden atravesar. Aunque el diámetro sea adecuado por la repelancia de polos, no atraviesen esta región. Ya se dice entonces, en promedio general, en su texto de Guyton está como en 8 nanómetros, ya 8 nanómetros, pero en los textos actuales, por ejemplo, en el libro de Silverton está como 70 nanómetros el diámetro de esos poros, ¿ya? Entonces, no atraviesen estos poros, por ejemplo, los glóbulos rojos, los leucocitos, plaquetas, las proteínas. Ya no pueden atravesar. ¿Por qué? ¿Cuál es la medida del glóbulo rojo? Eso tienen que saber, ¿no? Las medidas y no por eso no atraviesa. Ahora, sin embargo, el siguiente impedimento para el paso de algunas sustancias es la membrana basal, que aproximadamente es sus fenestraciones, sus poros es de 40 a 45 amperios. Pero mucho depende esto de las sustancias, el diámetro de algunas sustancias. Por ejemplo, si el radio es menor a 40 de todas las proteínas, por ejemplo, de bajo peso molecular, como de las beta-2 microglobulinas y las hormonas, ¿ya? Estas proteínas, por ejemplo, pueden atravesar normalmente esta membrana basal, porque su radio es menor a 40, ¿no? Aquí dice de 40 a 45, entonces si es menor a 40, tranquilamente pueden atravesar estas proteínas. Y si atraviesan, por ejemplo, esta barrera, igual van a ser reabsorbidas en su totalidad, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, las proteínas que tienen tamaño intermedio de 40 a 50 Armstrongs, por ejemplo, la albúmina, ¿cuánto tiene? 6 nanómetros, ¿no? Entonces, puede atravesar tranquilamente, ¿ya? Y puede aparecer en la orina. Y eso, hay veces nosotros cuando el bioquímico nos reporta, nos dice, hay albúmina aquí, pero podría aparecer, ¿no ve? Hay en cantidades no mayores, ¿no ve? Entonces, a eso llamamos a veces normoalbuminuria. En situaciones, por ejemplo, mayor actividad física, estrés, traumatismos, etcétera, puede aparecer esta albúmina, pero con un diámetro, con un radio entre 40 y 50 años, ¿ya? Además, si hablamos, por ejemplo, del peso en kilodaltons, también tenemos que tomar en cuenta en esto. Esto no es necesario que se lo memoricen, van a estar aprendiendo en nefrología. Ahora, pero si el tamaño, si pueden atravesar, lo hacen, pero sin embargo, como les decía, tanto el endotelio, la membrana basal, está conformado por cargas negativas, ¿ya? Y la albúmina tiene una carga negativa y no puede atravesar con facilidad y son repelidas, ¿ya?
Y normalmente esas cargas negativas están dadas por proteoglicanos, ¿no ve? El famoso glucocálix, ¿no ve? Glucocálix que está constituido por proteoglicanos con carga negativa, proteínas. Los más importantes a saber, heparansulfato, ¿no ve? Perlecan, agrin, que son proteoglicanos que están en esa región y van a repeler a las proteínas con cargas negativas y otras sustancias con cargas negativas, ¿ya? Y en el diámetro, por ejemplo, si están mayor a 50 alguna sustancia, jamás va a atravesar aunque esté con carga positiva, ¿vale? Entonces, ahora, proteínas, por ejemplo, mayor a 50 no pasa. Hablamos, por ejemplo, las inmunoglobulinas, las macroglobulinas que no pueden atravesar, aunque quieran nada, pero en situaciones fisiológicas, pero en situaciones patológicas sí pueden atravesar y aparecer en la orina, ¿ya? El último barrera es la diafragma, ¿no ve? O los podocitos, o los podocitos. Los podocitos tienen sus características principales, ¿no ve? Que envuelven el cuerpo de la célula, pero a partir de ahí nacen, por ejemplo, como brazos, ¿no ve? Se llaman como piecitos, ¿ya? A esos llamamos pedicelos, ¿no ve? Que van a ir envolviendo, abrazándoles al capilar glomerular, ¿no ve? La capilar glomerular, y por lo tanto entre cada piecito va a generar un espacio que se llama hendidura de filtración. Además, esta hendidura tiene una membrana, ¿no ve? Que tiene esta membrana, está constituida principalmente por proteoglicanos que también vamos a ir mencionando, ¿ya? Ese diafragma, por ejemplo, hendidos, es aproximadamente 40 hasta 100 por 140 angstroms. Tienen carga negativa gracias a que estas, por ejemplo, la nefrina, la podocina, han sido descubiertas recientemente porque eh, estaban estudiando, por ejemplo, mutaciones genéticas ya a nivel de estos podocitos, a nivel de estos podocitos o a nivel de las nefronas, para saber, por ejemplo, por qué a algunos pacientes escapan mucho las proteínas. ¿Por qué? No están con insuficiencia renal aguda ni crónica, pero están haciendo escapar muchas proteínas. Entonces han ido investigando cuál sería la causa, o sea, probablemente sea más genético, y han descubierto que esta membrana o hendidura de filtración que tiene una membrana de hendidura está constituida principalmente por la nefrina y la podocina, que juntos a este nivel conforman una bicapa, dos capas que van a cumplir la función de repeler o no dejar pasar, por ejemplo, algunas proteínas. Puede que pase el glóbulo rojo, aquí algunas proteínas, pero el último filtro está en los podocitos, que ya no deja pasar, gracias a estas dos sustancias, que es la nefrina y la podocina. Pero sin embargo existen otras que son no tan importantes, pero estas dos sí son bien importantes. A través de estas dos sustancias están conformadas la membrana o la diafragma de hendidura, ¿ya? Entonces, estos tienen cargas negativas y no dejan pasar ninguna de otras sustancias. ¿Qué más? Entonces, para que se produzca, por ejemplo, la filtración, o sea, el plasma sea filtrado adecuadamente, ya se producen presiones. En este caso vamos a hablar del mecanismo de Starling, ¿no ve? Como ustedes saben, el mecanismo de Starling está constituido por 4 presiones. Una presión hidrostática capilar, ya, en este caso en los riñones vamos a hablar presión hidrostática de la sangre glomerular, que es de esta de aquí, y una presión hidrostática en el espacio capsular o presión hidrostática capsular. Y tenemos presión oncótica o coloidosmótica en el lado sanguíneo y también en el lado renal, ya en el polo renal. Entonces, se dice que la presión hidrostática, por ejemplo, la presión hidrostática capilar y el coloidosmótica capsular favorecen, por ejemplo, la filtración glomerular. Favorecen. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo,
la presión hidrostática casi siempre va a estar elevada. Aquí tenemos, por ejemplo, 55 milímetros de mercurio, la presión hidrostática capilar, la que entra por las arteriolas aferentes, a 55 milímetros de mercurio. Y si nosotros vemos la presión hidrostática capsular es de 15 milímetros de mercurio, menos que esta de la presión hidrostática glomerular, ¿no ve? Entonces, hablando solamente de estos dos mecanismos, aquí existe, es como decir, menos presión hidrostática, ¿no? De menos cantidad de líquido, agua. Entonces, por ese mecanismo, con facilidad atraviesa todo el plasma desde el espacio vascular hacia el espacio capsular, ya por ese mecanismo. Es más, aquí, aunque tenga gran concentración de proteínas, como hemos mencionado, de alguna manera, o sea, por tener presión hidrostática capsular baja, pasa con mayor facilidad y no es retenida, por ejemplo, aquí el plasma por las proteínas, ¿ya? Y aquí, en esta región, en la cápsula de Bowman, en el espacio de Bowman, la presión coloidosmótica, por ejemplo, va a ser menos, ¿no ve? En este caso, por ejemplo, la presión osmótica coloidal de la sangre va a ser 30 milímetros de mercurio y aquí va a ser menos. Entonces, con mayor facilidad van a ir atravesando los líquidos, ¿ya? Este juego de presiones es de vital importancia. Imagínense que atraviesan las proteínas del espacio vascular hacia el espacio capsular. Va a jalar gran cantidad de líquidos, ¿no ven? Puede jalar gran cantidad de líquidos y ocasionar problemas, en este caso, la que va a salir de este filtrado sea menos, ¿no ve? Y el paciente probablemente tenga mayor formación de orina y estemos cada vez yendo. Y eso pasa, por ejemplo, pacientes que beben, no beben bebidas alcohólicas, más ejemplo típico, la cerveza, que es un diurético, ¿no ve? Trata de salir todo lo posible y a veces por esa mayor funcionalidad de esto escapan algunas proteínas, aminoácidos, qué sé yo, y trata de jalar los líquidos, todo. Pero los aminoácidos se van filtrando. Pero sin embargo, hay veces en esas situaciones que podríamos considerar algo fisiológico, atraviesan a la orina. Por eso un paciente que es ebrio, por ejemplo, cuando va a hacer pipí, ¿no ve? Levanta gran cantidad de espuma. ¿Quién nos orienta eso? De que aparte de lo que está eliminando gran cantidad de líquido o gran cantidad de líquido se ha filtrado, pues también está eliminando sustancias como los aminoácidos. Por eso la espuma levanta y esa espuma puede permanecer más tiempo, por ejemplo. Y eso podríamos decir que es una situación fisiológica y no patológica. Pero en situaciones patológicas pasa, podría escapar las proteínas ya, y el filtrado no podría ser adecuado, ¿no ve? No puede ser adecuado y entonces a eso va a hacer que el paciente entre en una insuficiencia renal, ¿no ve? En este caso, cuando yo hablo de una insuficiencia renal, me refiero a esta región. Este filtrado glomerular, esas barreras que hemos hablado, están totalmente alteradas, ya no sirven, ¿no ve? Y escapa gran cantidad de, por ejemplo, aminoácidos, electrolitos, toxinas, un montón de esas cosas que ocasionan daños a más allá, por ejemplo, en el siguiente, que es la secreción, la reabsorción a ese nivel. ¿Ve? Listo. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, la resta de estas tres presiones, vamos a tener una presión de filtración neta. ¿Qué significa? ¿Cuánto en realidad es la que se filtra realmente lo que tienen que ir a hacer los riñones? ¿No ve? Es de 10 milímetros de mercurio. ¿No ve? Y si nosotros hablamos en cantidades, está aquí, más o menos en esta región que voy a llegar ahí, vamos a tener una cierta cantidad de filtrado glomerular. Saben ustedes que más o menos por los riñones o por este sistema atraviesan 180 litros, ¿no ves? 180 litros de plasma, más o menos, es filtrada a este nivel, pero solamente 1 litro aproximadamente es la que en todo, o sea, el filtrado es la que va hacia la orina. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está el resto? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Bueno, entonces más adelante comentaré. Entonces, pueden pasar algunas sustancias, ¿ya?
que pueden ser filtradas, reabsorbidas y secretadas. Algunas cositas vamos a tomar en cuenta de esto, porque no es parte de mi tema, sino que es poco les estoy hablándoles, ¿no? Agua, por ejemplo. Les he dicho que es filtrado, 180 litros pasan por los riñones, ¿ya? Pero es reabsorbido, por ejemplo, mira, 178 a 179 litros, que regresa hacia la sangre por día, en el día, ¿ya? Y en la orina aparece 1 a 2 litros, que por día es excretada. ¿Se dan cuenta? El agua que nosotros consumimos es gran cantidad es la que pasa por los riñones, pero también es filtrada, perdón, pero es reabsorbido casi en su totalidad. Y el 1 por 1 litro nomás es la que se dispone para la orina. Por eso, en situaciones de deshidratación, en situaciones de diarreas crónicas o agudas, es la que se pierde, más se pierde es el agua y electrolitos. Entonces, si yo estoy perdiendo a través del tubo digestivo líquidos, no va a pasar esta cantidad por los riñones, ¿no ve? Y por lo tanto, la orina ni siquiera quizás va a ver, ¿no ve? Porque el cuerpo, o sea, los riñones van a activarse una retroalimentación positiva que va a hacer, ¿no ve? Reabsorber, retener todos los líquidos. Por lo tanto, ni siquiera va a haber 1 o 2 litros. ¿Ya? Proteínas, por ejemplo, pueden ser filtradas máximo hasta 2 gramos, ¿no ve? Hablamos, por ejemplo, de la normoalbuminuria, pero de esos casi al 100% es reabsorbido, sí atraviesa. Y puede aparecer en la orina, mira, de 0,1 gramos, que esto nos podría darnos una normoalbuminuria, ¿ya? Pero si es mayor a este valor, como sucede en las insuficiencias renales o en los fallos renales, hablamos de que está mal algo. En este caso estaría pasando algo en el filtrado glomerular. ¿No ve? El ion sodio, por ejemplo, 529 gramos, reabsorbido casi en su totalidad y aparece poco en la orina. ¿Ya? Así sucesivamente, por ejemplo, la glucosa, 162 es filtrado, pasa del espacio vascular al polo urinario, pero es reabsorbido en su totalidad y cero de glucosa en la orina tiene que haber. Cero, ¿ya? Muy bien, es lo que pasa. Ahora, por ejemplo, la creatinina es de 1,6 gramos, por ejemplo, es filtrado y no se reabsorbe. ¿No ve? No se reabsorbe. Y tiene que aparecer la misma cantidad. Por eso, en la clínica, en la aplicación clínica, en un paciente, nosotros más valoramos la creatinina, manejamos el valor de la creatinina y no tanto así lo que me toca dar teórica de la inulina, de la para-aminohipurato. No, ¿no ve? Eso no lo voy a hacer en ningún momento en el hospital en donde yo trabajo, jamás. Lo que yo voy a hacer es manejar estas cosas, en este caso el ácido úrico y la creatinina. Esta creatinina es la que me va a dar el valor para que yo saque, por ejemplo, la tasa de filtración glomerular. Y a través del valor de la tasa de filtración glomerular, yo clasifique ya si el paciente está funcionando sus riñones adecuadamente o no, o ya está empezando a fallar. Eso es la que más me interesa a mí y no tanto así lo que me toca dar en las teóricas, ¿vale? Esto es en un libro. Ahora, esto en otro libro, por ejemplo, esto creo que es del Guyton. La glucosa, por ejemplo, filtrada es de 180, reabsorbida 180, cantidad secretada 0. ¿No ves? 0. Significa que el 100% de carga filtrada es absorbida. O sea, todo lo que, por ejemplo, la glucosa estaba circulando por el plasma sanguíneo es reabsorbida y no aparece en la orina. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la primera partecita aquí. Toda la primera parte que hemos comentado. ¿No ve? Esto, ahí estaba la respuesta. Bueno, entonces voy a hablar sobre la tasa de filtración glomerular, que esto sí tiene una aplicación clínica, ¿ve? Entonces, hemos mencionado que el riñón recibe el 20 al 25% del gasto cardíaco, o sea, del 5 litros que circula en todo nuestro cuerpo, que es el gasto cardíaco,
un litro más o menos, o sea, en este caso el 25% de 5 litros riñón recibe el flujo sanguíneo, ¿ya? En este caso podemos decir de 1 hasta 1.1 litros minuto. En un minuto estamos hablando, ¿ya? ¿Y eso cómo podemos catalogar? A través, ¿cómo sale el 20, el 25%? A través de la fracción de filtración, que es a través de esta formulita, por ejemplo, pueden sacar ustedes, ¿no ve? Valor de filtración glomerular más el flujo sanguíneo renal, ¿no ve? Dividido, perdón, y sale esto, 0,2, ¿ya? Y esto lo multiplicas por 100, te va a dar el 20%. El flujo sanguíneo renal, por ejemplo, de los riñones que reciben, ya no hablo del gasto cardíaco, sino que el flujo sanguíneo renal va a ser de 60 a 600 a 729 ml minuto. En un minuto, por ejemplo, recibe esta cantidad de sangre los riñones, gran cantidad. ¿Ya? La tasa de filtración glomerular es de 120 ml minuto o 180 litros día. Significa que los riñones tienen que filtrar 180 litros día. 180, pero de esto, 179 tiene que reabsorberse, les decía, ¿no ve? Y un litro nomás queda, o hasta 2 litros en algunos autores, para sea excretada como orina. ¿Ya? Entonces, imagínense, de este valor de 180 ml minuto o de 120 ml minuto o 180 litros día, esto vaya disminuyendo o vaya aumentando. Ahí yo me voy a dar cuenta que algo está pasando en los riñones. Entonces, esta es la que me va a orientar a mí si existe o no buen funcionamiento de las nefronas. ¿Ya? La producción de orina promedio al día es de 1.5 litros día. 1.5 litros día. Muy bien. Y la reabsorción más o menos va a ser de 178 litros, ¿no ves? De todo lo que hemos hablado. Normalmente 179 redondearemos esto, ¿ya? Muy bien. Estos valores, por favor, recuerden para toda su vida. Y con eso vamos a manejar algunas funciones. Ahora, ¿qué es aclaramiento o depuración? Es cuando yo coloque una sustancia o cuando yo tome un medicamento, ¿ya? Aparece en la orina. Y en la orina podría aparecer la cantidad que yo he consumido, ¿ya? La misma cantidad puede aparecer en la orina o podría aparecer aumentada, o sea, mayor concentración, o no puede aparecer esa sustancia en la orina. A eso llamamos nosotros depuración, aclaramiento o clearance, ¿ya? A eso llamamos. Y su definición, mira, como que no se entiende mucho, ¿no ve? Es el volumen de plasma virtual del que se extrae un soluto por unidad de tiempo, expresado en ml por minuto. Eso es su definición. Significa que, por ejemplo, en 100 ml de agua o solución, digamos, junto con ese consumido 4 moléculas de glucosa, ¿no ve? Entonces, después de unos minutos, en 100 ml, yo tengo que ver las 4 moléculas de glucosa en la orina. Más o menos desaparece, pero en un tiempo, ¿no ve? En unidades, en este caso en un minuto, ¿ya? En la práctica clínica, les decía, no usamos sustancias sintéticas como la inulina, ya no usamos creatinina sérica o la creatinina urinaria, ¿no ve? Eso es lo que usamos. Entonces, en alguna situación, por ejemplo, las creatininas podrían estar aumentadas, ejercicio intenso, el ¿no ve? Consumo endógeno, por ejemplo, si yo consumo, por ejemplo, si estoy haciendo gran actividad física, va a aumentar la creatinina, ya el aumento rápido de crecimiento por uso de corticoides, por ejemplo, lesiones musculares con desgarros, qué sé yo, contusiones, van a aumentar. Ejemplos, ahí tenemos la rabdomiolisis, quemaduras, van a aumentar la producción de la creatinina, ¿no ve? Entonces, eso podría alterarse. Tenemos que saber, por ejemplo, qué mecanismos fisiológicos patológicos aumentan la concentración de la creatinina, ¿no ve? En estas situaciones aumenta. Pero sin embargo,
existen sustancias, por ejemplo, sintéticas, que nos puede ayudar a determinar, por ejemplo, cuánto es el filtrado glomerular, cómo se está produciendo o cómo se está eliminando estas sustancias a través de los riñones. Y entonces, si se está eliminando adecuadamente la misma cantidad que yo he consumido, significará que está funcionando bien los riñones y por lo tanto la tasa de filtración glomerular está adecuado en ese paciente, ¿no ve? Entonces, el ejemplo típico que está en su libro, que está en la guía de cronograma de teóricas, está el ácido paraamínico y púrico, ¿no ve? El famoso PAP, ¿no ve? Si yo le administro, por ejemplo, intravenosa 100 ml, ¿no ve? De esta sustancia, ya entonces, en 100 ml de plasma va a estar concentrada esta sustancia. Entonces, tiene que aparecer la misma cantidad en el plasma, ¿ya? Pero, sin embargo, esta sustancia, ácido parabutírico y púrico, por ejemplo, el 20% va a ser filtrado, ¿no ve? Solamente filtrado y aquí tenía dibujitos, creo. No hay. Entonces, mejor les hablaré con esto de la inulina para que me entiendan. En esta imagen que está en su libro de Silverton, dice, han inyectado, han colocado, por ejemplo, por IV, 4 moléculas de inulina, ¿no ve? 4 inulinas en 100 ml, ¿ya? En 100 ml. Entonces, significa que esas 4 inulinas están dispersos en 100 ml de plasma que está circulando, ¿ya? Ingresa, por ejemplo, por la arteriola aferente hacia el glomérulo renal y esto es filtrado en su totalidad. Pasa, atraviesa las 4 moléculas hacia el sistema tubular y en la orina, y esto no produce, o sea, no se produce el mecanismo de la reabsorción de estas inulinas, sino que tal como ha ingresado, la cantidad que ha ingresado de 4 inulinas aparece en la orina. Significa que el 100% de esta inulina administrada se ha excretado a través de los riñones y aparece en la orina. Entonces yo diré, si en 100 ml estaban 4 inulinas, ahora en 100 ml en la orina también ya han aparecido los 4 ml. Eso me orienta de que la tasa de filtración glomerular ha sido adecuada. Yo he colocado 100 ml, 4 inulinas, pero los riñones me han filtrado la misma cantidad. ¿Ve? Entonces, eso es, por ejemplo, llamado clearance, aclaramiento o depuración, ¿ya? Con la creatinina lo mismo pasa. Estos son experimentos, ¿no ves? Son experimentos. Pero si nosotros ya hablamos de las sustancias que nos interesan, tenemos la glucosa, por ejemplo. La glucosa, al ingresar por aquí, por ejemplo, 4 glucosas, pueden atravesar, ¿no ve? Pero esto en el sistema tubular ya es reabsorbido y en la orina ya no aparece, Entonces, los riñones los manejan de diferente forma cada sustancia ya a través de estos mecanismos. Por eso les decía al principio, hay muchas sustancias que pueden pasar directamente, pueden ser reabsorbidos en su totalidad y otros pueden ser secretadas y no pasar a la circulación general. Entonces, esto palabra hipotéticamente ya hay que borrarlo porque se cumplen todos esos mecanismos que hemos mencionado o que dice en su libro, ¿no ve? Ahora, sin embargo, ¿cuál es la significación clínica? Esta es la que más nos interesa, ¿no ve? Los cambios en la tasa de filtración glomerular se utilizan para definir y diagnosticar varias patologías. Uno es la lesión renal aguda o antiguamente se llamaba insuficiencia renal aguda. Ahora ha cambiado, es la lesión renal aguda, ya por si acaso. Les voy a compartir el artículo que es de 2021. Ha cambiado de nombre. Y tenemos otro, por ejemplo, la enfermedad renal crónica. Son 2 ejemplos que se les he colocado. En la lesión renal aguda o la insuficiencia renal aguda existe aumento brusco de creatinina. Ya la creatinina.
Sin embargo, y esto es, la aparición es brusca, ¿ya? Y es reversible esta parte. Les decía, es reversible y yo tengo que solucionar esta parte. ¿No ve? Pero cuando no solucionamos esto, que en muchos pacientes les pasa, pasamos a esto, que es la enfermedad renal crónica, ¿no ve? Que es un daño irreversible que persiste por lo menos ya 3 meses o más, ¿no ve? Ahí ya el problema es muy diferente. Para determinar en qué estadio o en qué grado de afectación está, por ejemplo, su filtración glomerular, existen un montón de fórmulas para sacar y decir, ah, no, este paciente está en esta fase, el manejo de este paciente es esta. O, no, este paciente, bueno, está en la última fase, su manejo es diálisis o trasplante renal, ¿no ve? Entonces, eso es la que nos interesa ahora. Entonces, la creatinina, como les decía, es un producto de desecho metabólico, ¿no? Aquí está todo su mecanismo ya de metabolismo de la creatinina, ¿no ve? Es un producto final, o sea, en este caso de metabolismo de la fosfocreatina, ¿no ve? Que esto, la fosfocreatina, por ejemplo, sirve como una energía de reserva para el músculo, aparte del ATP. Entonces, cuando uno tiene gran actividad muscular, ¿no ve? Ejercicio físico, que se va al gimnasio, actividad deportiva, etcétera, se va a metabolizar esto y producirse su metabolismo de desecho, que es la creatinina. Y esta creatinina aparece en el plasma sanguíneo y tiene que ser filtrado, ¿no? Filtrado. Entonces, si yo tengo una lesión aguda, en este caso de los riñones, la creatinina dice que está aumentada. Entonces, al aumentar, al tener el valor de creatinina, yo puedo determinar, por ejemplo, cuánto está su tasa de filtración glomerular y catalogarlo si es reversible o no reversible, tiene solución o no tiene solución. Eso nos ayuda. Y aquí no manejo de la inulina, de la para-aminohipurato, todas esas cosas. ¿Ve? Aquí está el DOI donde pueden ingresar el artículo. Ahora, teniendo, por ejemplo, la creatinina, ¿ya? Y la concentración, por ejemplo, de las proteínas, yo puedo clasificar a los pacientes con insuficiencia renal, ¿no? O con fallos renales. En este caso, la primera parte es como es reversible, voy a ver que la creatinina está mayor a 1.5, ya el paciente está con deshidratación, con una diarrea, ah, no, esta es una aguda, entonces repongo líquidos, corrijo los desequilibrios hidroelectrolíticos, la creatinina va a ir normalizándose, entonces ya he solucionado el problema, no necesito sacar otros, o pasar a tomar en cuenta estos aspectos, las fórmulas, todo eso, pero si el paciente me indica que no, es que el primer control me he hecho hace un año, mi creatinina estaba 1.5. Ahora estoy volviendo porque ya no puedo, se me está hinchando más los pies, no tengo ganas, estoy flaco, estoy bajando de peso, me está saliendo manchas, me dice, ah, entonces yo automáticamente me imagino que este paciente ya no tiene una lesión renal aguda, sino que tiene una enfermedad renal crónica. Entonces, probablemente su creatinina está disparada, que ya no es reversible, ¿ve? En esta primera fase, por ejemplo, se puede solucionar, dependiendo de la causa, con corticoides y se revierte la insuficiencia renal, ¿ve? Pero cuando es crónica, es irreversible, ya no se puede solucionar y por lo tanto, aunque yo de corticoides o tratamiento, no lo voy a poder hacer. Por lo tanto, en esta fase va a aparecer gran cantidad de sustancias, toxinas, proteínas, glucosa, todo está alterado. Y para catalogar en qué grado de insuficiencia renal está el paciente, yo tomo en cuenta, por ejemplo, el valor de la creatinina y la cantidad de proteínas que está dejando escapar los riñones, en este caso en la insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, al tener los valores, en este caso yo manejo el valor de la albúmina, ¿no ve? Por la concentración de albúmina yo categorizo la enfermedad renal crónica en diferentes categorías, ¿no ve? Una categoría A1, categoría A2, categoría A3. Entonces me dice, esto la concentración de albúmina vamos a medir en miligramos en 24 horas. Para saber el valor, ¿qué pedimos a un paciente? Pedimos
proteinuria de orina de 24 horas. Ojo, anótense eso, proteinuria de orina en 24 horas. Y carencia de creatinina en orina de 24 horas. ¿Ve? Entonces, significa que desde esta mañana, la primera orina lo desecha el paciente, desde la segunda orina, todo el día va a recolectar en una botella plástica, ya limpia, hasta el día siguiente, la primera orina más lo incluye y eso lleva al hospital, ¿no ve? Al laboratorio. Cantidad que haya orinado, haya orinado 2 botellas, 3 botellas, media botellita, cantidad que haya sido, pero en 24 horas tiene que ser, y eso tiene que llevar. El laboratorio determinan ellos la cantidad de proteínas que existe en esa orina de 24 horas, ¿no ve? Y nos principalmente van a testear la albúmina y nos va a reportar de esta forma. Mira, su albúmina está menor a 30 miligramos en 24 horas. ¿No ve? Menor a, entonces, o me dirá que está mayor, etcétera, ¿no ve? Entonces, al reportarme el laboratorio, yo trasladaré a este cuadrito, diré, mira, su albúmina está menor a 30 en 24 horas, ¿ya? O está, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, esto es una insuficiencia renal aguda y esta es la crónica, ¿no ve? Entonces, ¿cuándo yo me tengo que preocupar? Cuando me reporte, por ejemplo, menor a 30, considero que está normal. Yo voy a considerar que está normal. Entonces, podría decir menor a 30 que es normoalbuminuria. Entonces, voy a decir al paciente, mira, está 28 miligramos gramo o en 24 horas la concentración de albúmina en la orina. Entonces, yo diré, mira, se está incrementando levemente la concentración de proteínas en la orina, que normalmente no debe de existir, debe ser 0. ¿No ve? O 0,1 que hemos mencionado aquí arriba. ¿No ve? Debe ser desde 0,1. ¿Ya? Pero decide al paciente que estás. Pero esto sigue siendo considerado normal. Por eso aquí dice, ¿no ve? Entonces aquí dice levemente incrementado. Por decir al paciente, se está incrementando. Entonces, toma más agua. Evita consumir bebidas alcohólicas. Evita automedicarte los AINES, por ejemplo, ¿no ve? O de un montón de factores, ¿no ve? Que estaría ocasionando. O corrija la patología de base. Controlaremos la presión arterial, controlaremos la diabetes mellitus, etcétera, etcétera. ¿No ve? La insuficiencia renal crónica normalmente está ocasionada por la diabetes mellitus tipo 2 en nuestro medio y por la hipertensión arterial sistémica. Entonces, si yo tengo esos problemas, una de sus complicaciones son las renales, ¿no ve? Entonces, ten que controlar eso y esto puede ir disminuyendo o manteniendo. Pero, sin embargo, si el laboratorio me reporta mayor a 300, voy a decir que está severamente incrementado o aumentado la concentración de proteínas en la orina. Significa que los riñones, o sea, el filtrado, esas membranas que hemos descrito, están alteradas y está dejando escapar a los pacientes. Ahora, yo voy a correlacionar esta cantidad de proteínas, ¿no ve? La cantidad de proteínas con la tasa de filtración glomerular. Esto saco a través de una fórmula, ¿no ve? A través de una fórmula. Esas fórmulas, por ejemplo, son varias fórmulas que manejamos en nefrología, pero lo más importante que tienen que saber ustedes es estas fórmulas. No sé si se ven en la pantalla. Estoy en otra diapositiva. Korotkov, ¿no ve? ¿Ven? ¿O no se ve? Se ve, doctor. Ya. Entonces, esta fórmula es la más adecuada ya en nuestro medio que podemos manejar, ¿no? Esta es la fórmula que tendremos que reemplazar los datos. Si pueden, ahorita un ejercicio al final vamos a hacer, ya, y vamos a correlacionar. Existe un montón de fórmulas, ya, eso también se maneja. Y últimamente, la más aceptada es esta. ¿Ya? Esta es la que es más aceptada, que se maneja para sacar, por ejemplo, la tasa de filtración glomerular.
Y esto tiene fórmulas igual. Esta es la fórmula clásica que se maneja y que tenemos que reemplazar a esto y nos da un valor. Y al finalizar, nosotros este valor que nos da, nos llevamos a las tablitas que nos han dado ya la enfermedad renal internacional, ¿no? De que lo realiza el manejo todo o que controla todas las enfermedades renales. Entonces, sacando, por ejemplo, con esa fórmula, yo diré, ¿ve? Esto, la tasa de filtración glomerular se clasifica en categorías, ¿ya? En categorías. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5. Es la clasificación actual que existe, ¿ya? Su unidad de medida va a ser en ml minutos por 1.73 metros cuadrados. Esta es la superficie de filtración, por si acaso, ¿ya? En un minuto, por ejemplo, en esta superficie tiene que filtrarse esta cantidad de filtrado del plasma. Entonces, el grado 1 me dice que mayor o igual a 90, si me da el valor sacando con esa fórmula, yo voy a decir que está normal. Entonces, esto se saca con valor de creatinina, por ejemplo, ¿no? De creatinina, la edad, el sexo, hasta peso te piden en otras fórmulas, y te sale mayor o igual a 90, alégrate, o sea, estás bien en los de los riñones. Entonces, por eso en los pacientitos adultos podemos ir sacando y cada uno podemos ir testeándoles, ¿no ve? Pero normal o alta, dicen, ¿no ve? Está súper, está muy bien. Entonces, el grado 2, por ejemplo, es de 60 a 89, levemente incrementado. Está incrementándose poco a poco, o sea, significa que la tasa de filtración glomerular, perdón, está disminuyendo, ¿no? Decreciendo, disminuyendo. La tasa de filtración glomerular está bajando, que tiene que ser mayor a 90, ahora está menor a 89. ¿Ve? Pero el grado 2 representa a 60 a 89. Entonces, está disminuyendo levemente y nos vamos a este asterisco, dice relativamente aumentado o disminuido en adultos jóvenes. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a hacer ejemplo con mi caso. Tiene que estar en este valor, porque somos adultos jóvenes. Ustedes igual probablemente tienen que estar aquí o en esta, en la primera. ¿Ve? Pero si estamos por debajo de 59, allá, que tenemos algunos problemas, o sea, tenemos problemas serios en los riñones. Así sucesivamente, la 3A, por ejemplo, es levemente, moderadamente, está disminuyendo, ¿no ve? Aquí ya moderada a severamente disminuido, aquí severamente disminuido, y aquí finalmente es falla renal. Cuando a través de sus fórmulas me sale la tasa de filtración glomerular menor a 15 ml minuto por 1.73 metros cuadrados, paciente, la solución es trasplante renal y la diálisis, hemodiálisis, ¿ya? Entonces, estas escuelas, por ejemplo, nos han juntado, por ejemplo, la Sociedad de Kidney Internacional, nos han juntado estos dos parámetros en uno solo, como estas, por ejemplo, ¿no ve? Aquí está, por ejemplo, la clasificación del tasa de filtración glomerular de acuerdo a los grados. Ahí está el normal, 90, todo lo que has mencionado. Y aquí arriba está, por ejemplo, la categorización de la concentración de las proteínas, ¿no ve? En la orina. La A1 siempre va a ser normal o levemente incrementado. Ahí están los valores. Ahora, si nosotros cruzamos esta tablita de categorías, vamos a decir que si su filtrado glomerular está mayor o igual a 90 y lo cruzo con esto, me da en este cuadrito de color verde. Significa, por ejemplo, que green, ¿no ve? Que está todo normal, ¿no ve? El riesgo es bajísimo, o sea, que para sufrir una enfermedad renal, el riesgo es muy bajo, ¿no ve? Muy bajo, con excepción en adultos jóvenes, ¿no ve? Que podría ser todavía muy bajísimo. Y hasta el G2, o sea, el grado 2, hasta si está entre 60 y 89, por ejemplo, yo les he dicho que yo debo estar en esta fase o en este grado, pero si yo tengo concentración de proteínas menor a 30, sigue siendo, el riesgo sigue siendo menor. Por eso debemos de mantener en un paciente en estos dos valores de la tasa de
filtración glomerular y la concentración de proteínas que esté en estos valores. Ahí no me asusto, sigue siendo normal, ¿no ve? Pero sin embargo, a medida que yo voy cruzando y bajando esto, mira, hasta llegar al color rojo, que ya representa, por ejemplo, la G3B, que es la tasa de filtración glomerular de 30 a 44, pero su proteína es de mayor a 300, el riesgo es muy alto para, o sea, para sufrir una insuficiencia renal. Y probablemente este paciente ya necesite un trasplante o una hemodiálisis, ¿ve? Estos cuadritos nos ayudan mucho para determinar, por ejemplo, en qué grado está el fallo renal de un paciente crónico. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo en el primer nivel de atención y no tengo especial nefrología, medicina interna, etcétera, etcétera, yo mando al laboratorio, ¿no ve? Y me reportan los laboratorios la concentración de proteínas y yo con eso voy a sacar tasa de filtración con la formulita, cruzo esto. Y si me da, por ejemplo, donde dice derivar, yo tengo que mandar al paciente al hospital y no tengo que guardármelo. Aunque esté aquí, por ejemplo, de color naranja, aquí llegando, igual monitorizar, igual tengo que derivar al especialista. No debo guardármelo al paciente, dependiendo de los valores que nos da como les decía, existen un montón de fórmulas para saber eso. Existen aplicaciones más confiables, por ejemplo, en los Androids, iPhones, ¿no ve? Que pueden descargar y sacar las fórmulas, sí están aceptadas más. Por ejemplo, esta es la Sociedad Científica de Nefrología de Bolivia, maneja esta y pueden usar ustedes, ¿no ve? No hay ningún problema. Por eso, por ejemplo, un ejemplo les decía, por ejemplo, un paciente sexo masculino, 32 años, por ejemplo, creatinina sérica es 1.2 gramos decilitro. Tasa de filtración glomerular, o sea, calcular la tasa de filtración glomerular. Peso es 65 kilogramos, ¿no ve? Este paciente. Y aquí tiene, por ejemplo, el valor nos da 1.2 miligramos y peso 65. Si nosotros reemplazamos a esa fórmula nos va a dar el valor de tasa de filtración glomerular y nosotros podemos ir cruzando, ¿no ve? Si ustedes quieren hacer la práctica, pueden realizarlo. Aproximadamente sale en algo de 70 y tantos debe salir, ¿no ve? A ver, lo que se hace es estito más y terminamos. No voy a extender mucho, yo porque no es parte ya de mi tema. A ver, esto es un valor constante de la fórmula, ¿ya? Valor constante de esta fórmula que yo voy a poner 140. Me dice menos la edad. ¿Cuánto tenía aquí? 32 años. Menos 32. Igual. Tengo 108 aquí, ¿ya? Ahora, me dice aquí que lo multiplique, ¿no ve? Aquí tengo por peso. ¿Esto puedo multiplicar directamente con el peso o no? No se puede hacer, ¿ya? Lo que tienen que anotarse es 108, valor de 108. Yo me anotaré también. 108. Lo borramos. Ahora, tengo que dividir el peso con la concentración de creatinina plasmática. Entonces, aquí mi paciente tenía 1.2, ¿no ve? Entonces, peso tenía 65, creo. 65 kilos. Tiene 65 kilos. Voy a dividirlo por concentración de creatinina, que es dividido... ¿Dónde estoy? 65 dividido entre 1.2. Me da eso. ¿No ve? Y voy a multiplicar por 72. Por 72. Me da ese valor de 3.000. $900, ¿no ve? Entonces, ahora yo tengo que dividirlo, ¿no ve? 108. ¿Por qué nos ha salido 3.000? A ver, ¿dónde está mi calculadora? Peso 65 dividido entre 1.2 igual voy a
multiplicarlo, 54 por 72 igual 390. 100. No me va a dar, no me tiene que salir otro valor. Aproximadamente me tiene que salir. A ver, sacaremos entonces 108 dividido entre 54 me da 1 por 72 es igual a 144. Me sale. A ver, nos tiene que dar, esto ya hemos calculado, no intentaremos, que es más fácil. Ciento ocho. Me da 86,4. A ver, me sale 78.75 ml. Ya, según la formulita. Entonces, si yo tengo ese valor, con estos valores, yo traslado y me fijo aquí, ¿no ves? 78.75. Ese 78, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está, 90, 700 en número lunar, me da, aquí está 78. Les decía, por ejemplo, ese paciente de 32 años es ligeramente, o sea, es joven, entonces probablemente esté disminuido, ligeramente disminuido, que sigue siendo normal, ¿no ve? Entonces, de esa forma ustedes tienen que catalogar y sacar la tasa de filtración usando diferentes fórmulas. Si ustedes, por ejemplo, si reemplazan ahorita una aplicación del Android de su celular, les va a dar automáticamente el resultado, ¿no ve? Sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, hasta ahí conmigo, muchachos. Estos ya son otros temas que no me corresponde dar. Muy bien, nos vemos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.